no sin antes darle gracias a todos ustedes por su fiel seguimiento a través del chat, todos los que están de diferentes países, que están compartiendo con nosotros. Gracias a los que están en Europa, en todos los Estados Unidos, en Centro y Suramérica, al igual que los que están aquí desde República Dominicana. Y sobre todo los que nos están viendo a través de el canal 43 de Megavisión, desde estos estudios SCK Virtual y sobre todo de la Casa Matriz en Santiago de los Caballeros. Un saludo al señor, a la figura más conspicua de Santiago, Anthony Marte, y a todo el equipo de allá. Miren, ayer nosotros hicimos, en el caso personal, cierta similitud o comparación con la figura del presidente de la República, Luis Abinader. Hoy nosotros queremos recordar otras cosas más. ¿Por qué hacemos esto? En vista de que la sociedad dominicana no es muy dada a chequear la historia, sus realidades y las decisiones, y cómo una persona que ayer se le acusaba de algo puede ser otra, y quienes han tomado decisiones como gobernantes que real y efectivamente la sociedad ha requerido. Recordamos muy bien muchos tipos de insultos en campañas a quienes después terminan siendo nuestros gobernantes. Uno recuerda que en el año 66, en la campaña PRD, Partido Reformista, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, yo era un niño y yo recuerdo un eslogan que decía: Balaguer, muñequito de papel. Lo recuerdo perfectamente, insinuando que Balaguer era un muñequito, prácticamente un insulto a la persona, a la figura. Resultó que Balaguer, impuesto por los americanos, gana las elecciones el 1 de junio de 1966, después de la Revolución de Abril, después de haber vivido el triunvirato y después del derrocamiento del profesor Juan Bosch, y ni hablar del asesinato de Trujillo. Balaguer le gana las elecciones a Juan Bosch. Ahí el llamado muñequito de papel, que asume la presidencia al mes siguiente, el 1 de julio de 1966, nos gobierna por 12 sangrientos años. El llamado muñequito de papel se convirtió en un Chucky criminal. Hay gente que entiende que a veces yo hago muchas aseveraciones fuertes de Balaguer, pero también se le olvida que yo fui víctima, y mi familia, de las diabluras de Balaguer, de su régimen. A lo que Balaguer asumía y decías, incluso conversaba con un gran amigo, conocedor de la historia de este país y la persona que más conoce la República Dominicana, sobre todo la ciudad capital. Nadie como él conoce todos los rincones de la ciudad capital, incluyendo los nombres de todas las calles. Estoy hablando de nada más y nada menos que el señor Angustia, Chichao. Un saludo para Chichao Angustia, que yo sé que está viendo este matutino. Un abrazo para mi hermano Chichao. Balaguer decía que habían fuerzas incontrolables durante la era de los 12 años. Le llamaba Balaguer a esos grupos enquistados en el poder de su gobierno, que eran incontrolables porque eran capaces de matar a cualquiera, pero también de robar. También llamaba que habían fuerzas insaciables. Los insaciables eran empresarios en su mayoría y militares que eran capaces de todo para obtener dinero. Entonces habían dos fuerzas que
conjugaban en el gobierno los 12 años Balaguer. Los incontrolables criminales en la que estaban Enrique Peri Pérez, Neinival, Buchan Javier, estaba Olgo Santana, Milo Jiménez, ese grupo que sometió al país a un terror inigualable. Moncho Enrique, todo ese grupo que era capaz de hacer cualquier cosa para supuestamente mantener la paz en el país, a fuerza de bala, de secuestro, de ametrallamiento, de desapariciones, de encarcelamiento y de deportaciones al exilio. Todo eso se vivió. Nadie me lo puede contar porque yo lo viví. Sin embargo, a la llegada en la campaña de 1977, próximo a las elecciones de 78, el candidato del PRD, el hacendado Silvestre Antonio Guzmán Fernández, era cuestionado por los reformistas que le decían que era un burro y que había tirado la leche al río, y todas las cosas despectivas que podían usarse contra don Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Resultado, el llamado burro y letrado en comparación con la figura conspicua, magistral, intelectual, pero criminal a la vez y corrupta, del doctor Joaquín Balaguer Rical, era incomparable para los reformistas y lo acariciaban. Los dominicanos decidieron que al que le llamaban burro, al que era no letrado, debería de ser su presidente el 16 de mayo de 1978. Y todos fuimos a votar por ese señor, no por el intelectual ni el criminal. Yo tenía 20 años, primera vez que votaba, y fui orgulloso a votar por Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Recuerdo como ahora, en el Colegio Santo Cura de Al, con qué orgullo fui a votar. Hacer una fila donde todos los que estábamos en la fila estábamos siendo atemorizados porque los guardias tenían fusiles con una lanilla roja o un pañuelo rojo en la punta del fusil, como símbolo del reformismo y de que había que votar y la represión para Balaguer. Pero fuimos con orgullo y había un acuerdo entre la juventud estudiantil y revolucionaria de que el voto colorado de Balaguer había que llevárselo en los calzoncillos, había que sacarlo de las urnas para que no lo incluyeran, y nos lo llevamos. Había que tener valor, dignidad, respeto, moral, orgullo de la juventud de ese entonces. Y Balaguer perdió. Y ese llamado burro que la sociedad asumió como presidente, le devolvió los derechos humanos a los dominicanos. Silvestre Antonio Guzmán Fernández eliminó los presos de las cárceles públicas de la República Dominicana, en la que se incluía mi primo hermano Rafael Jiménez Curi, Fefén, que fue víctima de la persecución durante 11 años y en el último año de Balaguer fue hecho preso, preparado para ser fusilado, porque era perseguido por múltiples acciones de comunistas y de todo, y de muerte de policía. Logró salvar la vida porque llegó el PRD y don Antonio Guzmán Fernández limpió la cárcel de presos políticos, le devolvió la dignidad. Jamás un dominicano pasó a ser exiliado de su propio país. Qué bueno. Ahora, en las elecciones del año 2020, y en plena campaña, y antes de las elecciones, y en plena campaña del 2016, al actual mandatario Luis Rodolfo Abinader Corona era hostigado por muchos
diciéndole Tayota y que no era nadie y que era una persona sin temperamento, de toda la suciedad que suelen darse en esta sociedad cuando usted entiende que no puede competir con las condiciones del otro, asume la condición de querer ridiculizarlo. Y eso fue lo que se quiso hacer con el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Qué era de esto? ¿Qué era aquello? Sin embargo, a 100 días y algo más de su mandato, y recuerdo perfectamente, al igual que Henchi lo va a recordar y Tomás Castro, que dije en Panorama Social que cuidado con Luis, que eso mismo había pasado con don Antonio, y en plena entrega de mando le dijo charlatán a Balaguer. Canceló a la cúpula militar sin temor y con valor y con dignidad Silvestre Antonio Guzmán Fernández, y asumió la responsabilidad de la patria y le devolvió al país el derecho de los dominicanos. Hoy, otro oriundo y santiaguero también, porque don Antonio Silvestre Antonio Guzmán Fernández era de Santiago, era menospreciado. Hoy Luis Abinader le ha devuelto la confianza a esta sociedad. Ha impuesto lo que el país necesitaba: Ministerio Público independiente. Hoy la sociedad puede decir, para aquellos que dudaban las condiciones, la moral, la dignidad, de lo que su padre le había dicho a él y de lo que él le había prometido a su padre, Rafael Abinader, lo está haciendo. Esa era la Tayota que ustedes querían presentar, ridiculizar. Hoy le ha devuelto a esta sociedad, en gran medida, las demandas por la cual lo llevaron a la presidencia. Igual como la demanda que hicimos en el 78 para que de Silvestre Antonio Guzmán Fernández acabara con los presos políticos, con los exiliados, con la persecución de la policía a la juventud, con el deterioro en la universidad. Eso se logró cuando llegó Silvestre Antonio Guzmán Fernández, y ahora estamos viendo que en este nuevo gobierno la demanda, las exigencias, lo que pide esta sociedad que clama con todas las voces del mundo, de los dominicanos en el exterior y aquí, de que debe de haber justicia para todo aquel que se ha robado el dinero de todos nosotros. Ahí está. El presidente Abinader está cumpliendo con sus palabras y está siendo el ejemplo para que la juventud y los políticos entiendan que sí es verdad que hay políticos con moral y dignidad. Mi consejo al presidente Luis Abinader, como siempre lo he hecho, es que no se deje amedrentar por nada, que tampoco se sienta que está haciendo algo indebido, que todo aquel que se enferme por lo malo que hizo, que se enferme, que el que ha hecho algo en contra de la ley, que la pague, presidente. Pero yo quiero pedirle al presidente de la República que existe una ley que debe de ser la consagración de la justicia en nuestro país, y que él tiene en sus manos, en su partido, el partido PRM, la mayoría del Senado de la República y la mayoría en la Cámara de Diputados, y a la que supuestamente, si tienen tanta devoción de que la justicia y la corrupción se acabe, la llamada fuerza del pueblo debería de sumarse a esta petición que voy a hacerle al gobierno y al PRM como partido que agrupa a la mayoría y dirige el Congreso de la República. Tenemos una ley 34006 que está siendo parte del instrumental
acusatorio, violatorio, por lo cual el enriquecimiento ilícito de los exfuncionarios de los gobiernos se basa en esa violación de la ley 34006, en parte. Tenemos la ley 155-17 para todas esas asociaciones de malhechores y sobre todo para aquellos que se han enriquecido bajo el lavado de activos. Perfecto. Tenemos nuestra Constitución que establece los deberes y derechos de todos. Tenemos el debido proceso de la justicia, que es el Código Procesal Penal. Pero falta algo, presidente Luis Abinader, que debería de ser la parte medular para que el robo del erario público, para que los bienes sustraídos a esta sociedad no existan jamás y podamos recuperarlo como establece esa ley. La ley que hace falta a este país, presidente de la República, es la ley del proyecto que ya está en la Cámara de Diputados y que sería justo que el honorable presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y todos los legisladores le den a esta sociedad el derecho de tener la ley de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos. Cuando se tenga esa ley, todo aquel que le ha robado al Estado no podrá justificar lo que tiene. Y podremos recuperar los miles y miles de millones de pesos y dólares que han sido sustraídos en los últimos 20, 30, 40, 50 años. Porque con esa ley se complementa, se conjuga lo que hace falta en la República Dominicana. Si usted se robó, si usted tiene empresas que son del Estado, si usted defalcó, si usted tiene avioneta, yate, helicóptero, fincas, mansiones, a la hora de ser evaluado por la justicia, usted no puede irse a su casa después de cumplir 7, 6, 10 años y quedarse con todos los bienes sustraídos al Estado y con el dinero que usted sustrajo al Estado y compró esos bienes. Hace falta eso, presidente. Consagre su presidencia. Devuélvale a este país lo que ya usted inició, el proceso del derecho a la justicia sin intervención del Poder Ejecutivo. Vamos ahora a motorizar en el Congreso de la República una ley de gran necesidad para la República Dominicana. La ley que completa el escuadrón para que la corrupción, para que todas las diabluras que se ha cometido en contra de esta sociedad sea de una vez y por todas eliminada. Vamos a encaminar, señores legisladores de todas las bancadas, no se lo vamos a pedir al PLD y no creo que tampoco a los reformistas, porque no sé si estarían dispuestos. Si en verdad lo del PLD quieren justicia para todo lo que han hecho, diablura, no solo lo de ellos también, sino lo de otros, vamos a unificar el criterio todos y aprobar esa ley de extinción de dominio y de bienes ilícitos. Vamos a hacerlo. El país le va a agradecer mucho más, presidente Luis Abinader. Inclúyala y mándela o dé la orden, no como presidente, sino dentro de su partido, para que los congresistas pongan en carpeta y en agenda en la Cámara de Diputados la aprobación de esa ley. Ahí complementamos, señor presidente, y le devolvemos la dignidad, el respeto y la moral a la sociedad dominicana que anhela, sueña y piensa que en sus manos, con los votos que le dieron, está lo que nunca habíamos tenido: respeto a los bienes públicos
y sobre todo independencia en la justicia. Continuemos con este Submatutino TV. No se vayan, que ahora vienen las noticias de SCK Digital.